Y continuando con nuestra programación, damos paso entonces al panel llamado Gestión de la Data del Cliente, el activo más valioso en los modelos inteligentes de crédito y cartera. Para eso invitamos entonces al escenario a Tomás Olarte, a Sergio Arboleda y a Silvio Tangarife. Tomás Olarte es Senior Data and Applied Scientist de Microsoft. Es además ingeniero matemático, magíster en inteligencia artificial y con más de 15 años de experiencia en datos y analíticas para servicios financieros y tecnológicos. Combinado con 10 años como profesor universitario, Tomás ha podido también apoyar a las empresas y estudiantes a entender cómo aplicar los últimos avances de inteligencia artificial en los procesos empresariales. Silvio Tangarife, por su parte, es director de riesgo y analítica con experiencia en implementación de soluciones analíticas y tecnológicas avanzadas para entidades financieras. Sergio es experto en gestión del riesgo, modelos Machine Learning, Big Data y automatización de procesos. Y Sergio Arboleda es Head of Risk Analytics de Nequi. Sergio cuenta con 7 años de experiencia en el desarrollo, implementación y estrategia de soluciones analíticas que apoyan toda la gestión del ciclo de crédito, originación, seguimiento, cobranzas, provisiones y recuperación. Ha trabajado además en posiciones como científico de datos para riesgos y liderando equipos de analítica para riesgos. Es curioso y apasionado por temas de datos, analítica, estrategia de datos y su ejecución. Pues muy contento de compartir este panel con los expertos como los de Tomás y Sergio, que ya hemos tenido como la oportunidad de conversar y hablar. Por otra parte, pues el tema que nos trae acá es todo lo que tiene que ver con los datos y la gestión de los datos del cliente, y esto como un activo súper importante para los modelos de gestión de riesgo y cartera. Yo creo que vamos a empezar esta conversación por un tema donde decimos estamos en una era donde hay un impacto tecnológico súper fuerte, o la tecnología es algo muy potente y los datos se empiezan a tornar súper relevantes. ¿Por qué relevantes? Digamos que cualquier interacción que hoy estamos teniendo, cualquier acción, cualquier movimiento, cualquier transacción genera un dato. Esos datos empiezan a generar una avalancha de información para, digamos, como para todo el entorno, que es algo como que uno dice, temas de tiempo, transacciones tecnológicas en operaciones. Digamos que esta avalancha tecnológica empieza a traer consigo unos retos importantes, y esos retos importantes están relacionados a nosotros cómo empezamos a almacenar y cómo empezamos a recopilar y cómo empezamos nosotros a procesar, digamos, como toda esta información. Si nos vamos hacia lo que hoy nos trae acá, y es listo, estamos en compañías donde la información es súper importante y relevante, y cuando hablamos de esto decimos, pues ve, mis clientes hacen transacciones, mis clientes interactúan conmigo, hacen preguntas, quejas, reclamos. No solo eso, hacen solicitudes. Mis clientes me reciben llamadas de cobranza y tienen acciones y reacciones frente a digamos, como esas exposiciones que nosotros les estamos dando. Entonces, claro, si nos vamos a las compañías también tenemos esa avalancha de información. Durante este panel, veas que los compañeros que están acá nos van a hablar un poquito sobre la tecnología y sobre los modelos estadísticos que nos van a permitir a nosotros afrontar todas estas situaciones, y queremos en general darles algunos tips y algunas recomendaciones que desde nuestra experiencia se hacen relevantes e importantes. Digamos que no nos quedamos solo ahí. En este minutico que estuve conversando con ustedes han pasado cientos de cosas. Estábamos mirando, como para que mencionemos la cantidad de información que se maneja, pues, y es en este minutico más o menos 1.700.000 publicaciones en Facebook, más o menos 66.000 fotos publicadas en Instagram, más o menos 347.000 tweets. Ahí estamos empezando a dimensionar la cantidad de información en la que estamos hablando. A mí digamos que me toca decir esto, y es que no nos quedamos solo ahí, o sea, no solo tenemos retos en información, empiezan a haber unos retos adicionales
que tienen que ver con metodologías o modelos estadísticos para poder procesar toda la información. Y ahí lo que les quiero contar es de pronto un poquitico de la historia digamos, de los modelos. Más o menos en 1990 se empezaron a implementar los primeros modelos de regresión logística y en entidades financieras. En el 2000, más o menos en el 2000, se empezaron a hacer las regulaciones y todo lo que tenía que ver con, digamos, como la gobernanza de modelos por entes reguladores frente a este tipo de modelos. En el 2015 llegan y empiezan a salir nuevas metodologías. Llevamos más de 20 años trabajando con regresiones logísticas y digamos que acá posiblemente muchas de las personas que están acá involucradas han tenido relaciones con ese tipo de modelos. Pero llegan y dicen, ven, los primeros modelos de Machine Learning para el sistema financiero, 2015, hace casi 7 años, pero teníamos unas metodologías muy maduras y muy robustas de analítica frente al tema. Entonces, cuando ya llegan y nos dicen Machine Learning y nos hablan de toda esta información y nos dicen que hay una capacidad de cómputo muy robusta que nos va a permitir asociar todos esos algoritmos, nosotros decimos, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo procesamos esto? La pregunta que uno se hace es, listo, tengo los datos, ya sé que va un modelo de Machine Learning, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Ante ese escenario yo les diría, en la experiencia que he tenido trabajando con modelos de inteligencia artificial, Machine Learning, los modelos estadísticos me han generado ganancias en los indicadores de Gini o KS que indican el poder discriminante de los modelos entre un 25 y 50%. Cuando comparamos con modelos tradicionales de regresión logística, traen otras ventajas adicionales, como lo son menor cantidad de modelos por su capacidad de segmentar internamente con toda la información, habilidades para procesar toda esa información de Big Data y por último tienen todo el tema de autoaprendizaje. Yo creo que hoy estoy súper alineado con lo que nos mencionaron en las conferencias anteriores, donde cuando hablemos de aprendizaje automático le metamos el tema supervisado, las personas y la máquina trabajando juntos para tomar las mejores decisiones. Digamos que eso es como un abrebocas. Durante toda esta presentación, tanto Sergio como Tomás nos van a ir hablando de cositas relacionadas a esto. Y tengo, digamos, como una primera pregunta que le quiero hacer a Tomás. Miren, los datos se están convirtiendo en el activo más valioso de las organizaciones. ¿Cuáles son esos factores claves de éxito para migrar a modelos de crédito y cobranza centrados en datos para la toma de decisiones? Listo. Entonces, saludos a todos, gracias a Silvio por la invitación. Vamos a empezar desde el punto de vista macro, que los tres, yo soy el que menos experiencia tiene en crédito y cobranza, pero me he dedicado a trabajar todo lo que tiene que ver con la transformación digital, especialmente en estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, en los últimos 20 y pico de años hemos tenido un marco de trabajo en las empresas. Tenemos como principal las personas, los procesos y la tecnología, ¿cierto? Ahorita con la transformación digital le agregamos un cuarto componente, que son los datos. Entonces, si queremos empezar a entrar en este mundo y a ser exitoso en el tema de la transformación digital y particularmente en modelos de crédito en particular, yo recomendaría empezar en ese orden, ¿cierto? Por las personas. Lo que he visto que es más valioso es que todas las personas que tomen decisiones en la empresa, que normalmente son bastantes, pues si no es la totalidad, entren en el tema de alfabetización, de analítica y datos. Esos son, pues en un principio es conocer qué potencial tienen este tipo de herramientas para su trabajo en particular y lo básico de por qué hay que guardar el dato dentro de mi proceso, ¿cierto? Por qué es importante no dejar huecos, por qué es importante guardar la historia. Así el proceso no esté automatizado, pues en muchas de sus empresas seguramente ya tienen un sistema transaccional que guarda toda esa parte, pero hay procesos que siguen estando en Excel y si uno va y mira la historia, son Exceles que el de hace un año no tiene nada que ver con el de hoy, ¿cierto? Entonces yo cómo voy a hacer una traza de lo que viene. Entonces esa alfabetización inicial
he encontrado que genera la mayor cantidad de impacto en las personas. Pues ahorita seguramente profundizaremos en cultura y en otro tipo de esquemas, pero que por lo menos los conceptos básicos estemos claros de la importancia y el impacto. Entonces es en personas. Después vienen procesos. En la parte de procesos, lo que he encontrado que normalmente fallan las empresas en esta transformación digital es el ciclo del dato. Entonces, involucrar procesos que tengan que ver con gobierno de datos, con calidad de datos, con la seguridad del dato, hace parte de los nuevos procesos que deberíamos tener sí o sí en la organización. Hay pues, varias asociaciones, entre esas una de las más complejas pues, que tiene un libro que se llama el DM Book, que es el Data Management Book, es como la referencia de cómo manejar los datos, es la asociación DAMA. Es muy fácil de acordarse. DAMA, de sus siglas de Asociación pues, de Manejo de Datos, y ellos recomiendan, ya para que profundicen, un montón de procesos, un montón de detalles alrededor de lo que significa la gestión de datos y cómo gobernar y demás. Entonces ahí estamos en proceso. Después vamos en tecnología, y esta es una recomendación, no hablo por Microsoft, hablo por Tomás. Si quieren llevar la velocidad, tienen que subirse sí o sí a la nube. No se pongan a reinventar la rueda, escojan la que quieran. Azure es una buena, hay muchas más, Next seguramente utiliza otras. Pero definitivamente en esa infraestructura tecnológica tratemos porque todavía está en este mundo, todavía estamos terminando de madurar, tratemos de montarnos con las grandes empresas y el apoyo de estas grandes empresas para no tener que reinventar la rueda de muchos de los procesos. Y el último es de datos. Ese es como el nuevo, ¿cierto? Es el más complejo, los invito pues, de todas maneras a profundizar. Pero en el dato es esencial entender que el dato tiene un ciclo de vida, así como hay un ciclo de riesgo, de crédito, ¿cierto? El dato se adquiere, el dato se almacena, ¿cierto? El dato se transforma, el dato se usa para decisiones y en algún momento, pues, si es necesario, el dato se borra. Ese ciclo tiene que estar metido a través de los procesos y en la tecnología que hagan ustedes en las empresas. Esa es una respuesta como genérica para todo tipo de empresas, pero creo que con las preguntas posteriores pues, podemos profundizar para crédito. Bueno, ya como que hablaste de temas pues como muy bonitos y mencionaste una palabra que me encantó y era el tema de cultura. Y por eso de pronto quiero hacerle una pregunta a Sergio, y es, Sergio, ¿cómo podemos lograr una mejor conexión y alineación de los equipos de las áreas del ciclo de riesgos comercial, riesgos, crédito y cobranza para trabajar en los flujos de valor de la operación y avanzar hacia organizaciones centradas de los datos? Hola a todos, buenas tardes y gracias pues, a los organizadores, a los por la invitación. Ya pues, recapitulando y entrando a la conversación y conectando un poco lo que mencionaba Tomás pues, a nivel muy macro, muy general, ya cuando entramos como a este mundo, digamos, del ciclo de crédito visto como desde la venta, que es el estudio de crédito, la colocación, el mantenimiento, la cobranza, como todo el ciclo de la postventa, digámoslo así, siempre pues es muy importante atarnos a lo que decía Tomás, que era ese ciclo del dato, ¿cierto? Y cómo relacionamos esos dos aspectos. Como lo primero y fundamental es que todas las mesas de trabajo que participan en ese ciclo que mencionamos, todas las personas que trabajamos ahí, nos sentemos a la mesa y empecemos a discutir y a definir accionables concretos a través de los datos. ¿Basados en qué? Obviamente respondiendo como a una estrategia corporativa, que es lo que la organización le quiere apostar, quiere lograr sus metas y sin dejar de lado los clientes. Entonces esa parte es fundamental. Una vez nos sentamos como en esa mesa, definitivamente nos tenemos que poner metas y trazar como esos KPIs a los que la organización quiere llegar. Y basado como en esos KPIs, desarrollar como toda la estrategia de datos y analítica, particularmente como el diseño de los modelos analíticos que me van a permitir llegar o que me van a apalancar o ayudar a cumplir esas metas, digamos, corporativas, por así decirlo. ¿Ok?
Un caso, digamos que, como por poner un ejemplo, si en una organización de pronto lo que se prioriza es, no sé, la optimización de provisiones, entonces seguramente mucha de la estrategia de la cobranza que yo debo hacer tiene que ir muy enfocada a construir modelos que me ayuden a pronosticar los rodamientos de la cartera para poder contener esa, digamos que la cartera en unos pockets de mora determinados para al final del día impactar como ese dato que es muy importante, que es el gasto de provisiones y que finalmente es un dato que le pega directamente como a los resultados de la organización. Pero por ejemplo, si el objetivo no es ese, porque se determinó que no era ese, sino era más bien la optimización del recaudo, a mí no me importa que un poco la prohibición, sino más el recaudo, me quiero enfocar en maximizar mi recaudo independientemente de los bloques de mora, pues entonces ahí la estrategia analítica y el diseño de los modelos analíticos para lograr ese objetivo evidentemente tiene que cambiar y seguramente ahí ya no es cierto un modelo que me ayude como un modelo clásico que me ayude o tradicionalmente no que me ayude a pronosticar esos rodamientos, sino que vaya muy en función del pago del cliente, de esa voluntad del pago del cliente, que puede ser un pago mínimo, un pedazo de una cuota, negociaciones. Entonces como que al final del día la conversación cambia o el diseño de los modelos cambia de acuerdo a esos objetivos. Entonces siempre que el mensaje central es siempre que vayamos a desarrollar un modelo analítico, definitivamente este modelo analítico que nos va a ayudar a apalancar y a cumplir como muchas de esas metas, sí o sí tiene que estar muy alineado como a esos, digamos, objetivos estratégicos de la compañía y que impacten pues obviamente de manera positiva al cliente. Yo creo que si eso no se tiene claro, muchas veces hasta no tiene sentido hacer modelos, porque la cuestión no es de hacer modelos porque sí, sino hacer un modelo o usar los datos, los dashboards, la información para tomar decisiones relevantes que nos ayuden a lograr como esos objetivos. Súper, Sergio. Con todo lo que mencionabas, y digamos que hasta este punto empezamos a pensar como listo, hay muchos datos, hay unos ciclos para cuidar, o sea, hay un ciclo del dato y unas recomendaciones que nos dan para que cuidemos de esos datos y los tengamos y los mantengamos. Pero una pregunta que me empieza a surgir y es, entonces, ¿cuáles datos tenemos nosotros que tomar? ¿Cuáles datos adicionales, tanto, digamos, tradicionales y no tan tradicionales, recomendamos nosotros vincular a la reflexión para poderlos utilizar y potenciar el uso y las decisiones que estamos teniendo en crédito y cartera? No sé, Sergio, si nos puedes contar un poquito qué datos estás utilizando y a qué puntos estás viendo. Yo creo que ese punto que mencionas es clave y yo creo que inclusive antes de uno preguntarse qué datos de pronto llamamos un poco alternativos y por definición de alternativo nosotros estamos en el mundo del crédito, significa de pronto datos que ya alejan un poquito a la información de los seguros sociales. Ahí en ese contexto, más allá de empezar a explorar unas fuentes de información, porque en el mercado, y lo decía Silvio, en la introducción cada minuto se están generando millones y millones de datos desde una imagen, desde un texto, desde muchas interacciones que tenemos, desde lo digital y no digital. Lo más importante y la recomendación es que yo veo o que me ha dejado como la experiencia es que las organizaciones lo primero que deben hacer es generar capacidad de experimentación. Finalmente, cuando una organización tiene, digamos, unas facilidades tecnológicas y de personas para poder hacer experimentos, es clave para poder llegar y empezar a depurar como todo ese universo de datos alternativos que puede haber en el mercado y en generar como estos ecosistemas digitales. Entonces, como paso número uno, sí o sí, tener como esas capacidades de experimentación, capacidad de conectarme a diferentes ecosistemas de información vía diferentes aplicativos, ya sea API, batch, lo que sea, conectar, ¿cierto? Poder almacenar esos datos y poder transformarlos y usarlos en experimentos, que es conectando otra vez lo que decía Tomás ahora.
ese ciclo de vida del dato. Entonces, una vez tenemos esas capacidades, creo que el segundo paso, y no menos importante, va muy relacionado a qué tipos de datos puedo utilizar, sobre todo en la gestión de riesgo de crédito. Hay qué papeles o cuál es digamos, un rol bien importante, inclusive el rol jurídico. Es claro, porque uno con los equipos jurídicos es que se empieza a apoyar en determinar qué información puede usar y qué no puede usar, evidentemente para hacer una gestión o usar información alternativa en la gestión del riesgo de crédito, visto como un ciclo completo. El segundo, digamos que mensaje, ya entrando en concreto en esos datos alternativos, que yo creo que es también como uno de los aprendizajes que inclusive uno encuentra en papers y nosotros pues como en la experiencia del día a día nos ha dejado, es que al final del día la información de buró, la información histórica del comportamiento de pago de nuestros clientes que tenemos en nuestro sistema, al final del día esa es la información que va a ser siempre más relevante a la hora de entrenar los modelos y usar los outputs de estos modelos para tomar decisiones y apalancar las estrategias de la compañía, ya sea de originación, mantenimiento, cobranzas, etc. A medida que nos vamos alejando de estos datos, digamos, tradicionales, que son, repito, los que tienden siempre a puntuar y agregar un mayor valor como en ese poder predictivo de los modelos, entonces ya entramos como en el mundo de los modelos, digamos, de los datos alternativos, y ahí digamos que es donde yo he visto que cobra más relevancia y creo que no digo nada nuevo, en la medida que nos vamos alejando un poco de esos clientes que son muy profundizados en el sistema financiero, que tienen una experiencia financiera robusta, a medida que nos vamos alejando de esos segmentos, es que los datos alternativos empiezan a cobrar valor. Y ya como de pronto un caso un poco práctico, como para mencionar, digamos que es poder conectar como todas las áreas dentro de la organización para ver qué usos le podemos dar a esos datos alternativos que se capturan en el día a día. Un ejemplo como que en lo particular he vivido recientemente en la experiencia actual, y es que por allá el equipo de gestión del fraude empezó a hacer o a utilizar mucha información asociada a la huella digital para tomar decisiones en vivo y poder detectar si alguna transacción es sospechosa porque, no sé, la IP viene por allá de Singapur, no va a mandar cualquier cosa. Y resulta que dentro de ese flujo, digamos, de información usado para la gestión del fraude, nosotros identificamos como esa oportunidad y lo que hicimos fue que empezamos pues a generar conversaciones, a alinear como todas estas arquitecturas de datos para empezar a hacer esas siembras iniciales de información asociadas a esa huella digital que se está o se usa como para otros fines. Y el objetivo es poder como usar esa información para empezar a validar hipótesis de negocios, hipótesis de cómo esa información nos puede aportar valor, por ejemplo, en procesos de originación de clientes sin experiencia crediticia. Entonces, digamos que atando, hilando como todos esos mensajes, capacidad de experimentación, obviamente ser muy cuidadoso con temas legales y empezar a generar hipótesis y a probar esas hipótesis desde los datos, sabiendo y dando como un mensaje que muchas veces para probar esas hipótesis desde la gestión de riesgo, no necesariamente una hipótesis yo la pruebo, seguramente validar de un mes para otro. Evidentemente pues nosotros tenemos que esperar varios meses seguramente para empezar a asociar esa información que estamos capturando hoy con el desempeño futuro de la cartera, de cobranza, de los ingresos de los clientes. En tecnología, y yo le quiero preguntar a él unos temas relacionados a, efectivamente, ¿qué nos recomiendas tú, Tomás? Digamos, nosotros queremos centrar nuestra organización en datos. ¿Qué herramientas tecnológicas
dirías vos, hombre, deberíamos empezar a profundizar en estos temas para alcanzar, montar temas de modelos para el negocio? Okay. Bueno, yo espero no decir pues nada nuevo en este sentido, pero cuando uno está trabajando con los datos como científico de datos, que hemos sido nosotros tres, lo primero que uno espera es tener un lugar donde uno pueda analizar esos datos independiente del volumen que esté manejando dentro de la organización. Entonces, de manera tecnológica, lo primero que hay que poner encima de lo que ya tienen, si no lo tienen hoy en día, es lo que nosotros conocemos pues, como un data lake, ¿cierto? Que es un lago, un lugar donde yo puedo poner datos de diferentes fuentes. Y digamos que si todas las fuentes son muy estructuradas, pues puedo ir a una versión más sencilla que sería el Data Warehouse o la bodega de datos. Entonces, si yo no tengo ese lugar para analizar datos, vayan consiguiéndolo, porque si no, solamente ir a los transaccionales, a sacar esos datos, les va a gastar más del 90% de un proyecto. Entonces, lo primero es dejar eso refinado. Las nubes hoy en día te proveen escalas increíbles. Pues yo trabajo en un equipo en el que almacenamos pues alrededor de medio petabyte al día de los clientes, y eso lo tenemos que poder analizar, ¿cierto? Entonces, créame que si se montan pues en alguna de las nubes, tienen formas de subir. Ahorita, en particular, pues estamos desarrollando la última Data Fabric, se llama, que es como la tela de datos dentro de Microsoft para poder hacer todos estos movimientos más sencillos. Pero lo primero es ese lugar donde yo pueda analizar los datos. Encima de eso, pues, si uno quiere tener una mentalidad de experimentación, tiene que poder controlar de alguna manera las variables, o más importante, los modelos que estoy comparando, ¿cierto? O sea, yo tenía una idea, una hipótesis, desarrollé un experimento para ver si rechazo o no la hipótesis, y tengo que poder de una manera pues, juiciosa hacer un control de versión de los modelos y demás, y todo eso se llama pues, en este campo pues, el tema pues, de MLOps, poder sacar modelos pues, de Machine Learning o estadísticos a producción, conocer muy bien sus versiones, conocer muy bien qué está pasando con ellos, poder compararlos unos con otros. Ahí otra vez recomiendo montarse sea en las nubes o sea un proveedor que ya tenga esa experiencia. Tratar de hacer eso desde cero en la organización, al principio parece que funciona muy bien, pero después empiezan a encontrar barreras que ya implican una migración mayor. ¿Listo? Esos serían como los dos principales, o sea, un lugar donde tengan. Y hay un tercero que ha sido muy útil últimamente, y yo lo mencioné en el tema de procesos. El gobierno de datos, ustedes lo hacen a través de procesos, y ustedes lo pueden mantener a través de hojas de cálculo, ¿cierto? En Excel pueden guardar perfectamente dónde está este dato, quién es el dueño, quién es el steward o responsable, quién es el ingeniero al que le puedo preguntar. Pero empiezan a crearse conceptos uno detrás de otros, y se hace eso cada vez más complejo, ¿cierto? Poder gestionar ese conocimiento particular de los datos, pues hay herramientas desde las versiones gratuitas hasta las versiones pagas en las nubes que les generan. Particularmente el nombre de la de Microsoft se llama Purview, pero también las otras nubes tienen su equivalente. Entonces yo creo que con esas tres, una que le ayude a gestionar ese gobierno y dónde están los datos, una que me ayude a experimentar rápidamente y sin perder el control, y una donde yo pueda tirar todos los datos para analizar, ¿cierto? De una manera más o menos ordenada, pero que lo importante es que no se bloquee cuando está analizando. Con esos tres estamos bien para continuar. Uri, me gustaría tocar hoy acá con ustedes, y es relacionado con el Open Banking o el Open Finance. Y es que digamos que acá en Colombia ya hay como una regulación de manera formal que nosotros tenemos, donde decimos que hay que compartir datos, etcétera. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, Sergio, y ahorita que nos hablas de fuentes alternativas de información, ¿vos cómo ves a los clientes, consumidores, estarán maduros para compartir sus datos?
Y adicional a esto, no nos quedemos ahí, las entidades sí tienen capacidad de compartir esta data, al final es para expandirle el mercado para todos. Bueno, ahí pensaría pues que en este espacio deben haber muchas personas que pertenecen al sector financiero y principalmente pues al sector financiero y o cooperativo que es regulado, principalmente por la superfinanciera y mencionando pues como lo que dice Silvio, como que ya hay una regulación, ya se está empezando a implementar y en ese sentido casi que la superfinanciera por ahí cada 2 meses nos están haciendo llegar digamos versiones de esas circulares asociadas al Open Finance, al Open Banking, de qué datos compartir, cómo compartirlos y nosotros como organizaciones pues, que somos reguladas por estos entes estamos dando como retroalimentación para poder tener como ese marco digamos, regulatorio de gobierno de datos abierto pues digamos muy bien definido. Pero dentro de todas esas conversaciones digamos que yo he visto que siempre ha faltado algo y no sé si es como más una concepción personal y es la educación hacia los clientes. Y la educación hacia los clientes ¿en qué sentido? En el que si tú sales aquí a la calle y le preguntas a cualquier persona, que seguramente esta persona es un consumidor financiero, seguramente tiene su crédito, seguramente tiene su cuenta de ahorro, uno va y le pregunta, caballero, buenas tardes, señorita, ¿usted sabe qué es el Open Finance? ¿Sabe qué es el Open Data? ¿Usted sabe eso? ¿Qué posibilidades le puede habilitar? Y yo creo que la mayoría de las personas que están por fuera llamémoslo de nuestro gremio, ni siquiera saben ese tipo de conceptos. Entonces yo creo que ahí sí vale la pena como hacer un llamado muy importante y es, aparte de trabajar en la regulación, cómo vamos empezando a sensibilizar a esos clientes de muchas o de cuáles son como todas esas oportunidades que se le abren tanto a ellos como a nosotros como organizaciones del Open Finance. Ahí, digamos, seguido como a esa sensibilización que todos como gremio debemos hacer, es que para que eso realmente, digamos que deje de ser una letra y una regulación y que nos diga la superfinanciera, el plan de desarrollo, etcétera, usted debe tener implementar un plan de Open Banking, etcétera, funcional. Es que al final del día eso sí se materializa en beneficios para los clientes, porque si el día de mañana los clientes empiezan a compartir esa información pero no ven ningún valor agregado de este uso de los datos, pues al final digamos que no va a caer en letra muerta. Entonces creo que ese es como otro mensaje ahí importante como alrededor del tema. Y en ese sentido, pues como respondiendo un poco como a la pregunta que nos hacía Silvio, si realmente los clientes están conscientes y saben como el poder que tienen y de los beneficios que van a tener alrededor de eso. Mi percepción es que no, y que vamos a tener que hacer un trabajo de sensibilización y educación muy profundo para llegar allá y sobre todo pues hacer el llamado de que si eso no beneficia al cliente, al final del día eso va a quedar como muy en letra muerta. Por ejemplo, en algunas experiencias que yo he tenido relacionadas a digamos que a ese tipo de herramientas de Open Banking, digamos que he tenido la fortuna de trabajar con ese tipo de tecnología, llamémoslo, y usar esos tipos de datos alternativos, porque si bien no hoy digamos que no está en ejercicio esa regulación del Open Banking, evidentemente con diferentes proveedores sí podemos acceder a información, digamos, de ese estilo, ¿cierto? Ahí, digamos que uno, que era lo que veía, por ejemplo, o en mi experiencia particular, que veíamos que seguramente habían clientes bancarizados, pero que no estaban bancarizados digitalmente. Y cuando digo bancarizados digitalmente, significa que eran clientes que probablemente recibían su pago de nómina quincenalmente, iban a los cajeros, retiraban su plata y digamos que le perdíamos toda la trazabilidad a ese flujo de ingresos o gastos que tenían los clientes en sus cuentas de ahorro.
Entonces, digamos que inclusive eso desde el punto de vista de la entrada de los clientes a participar en esos ecosistemas genera una restricción, y es cómo llevamos a estos clientes a que no usen como sus cuentas como por meros temas como de una única transacción, sino que realmente en su cotidianidad empiecen a gestionar su dinero desde los ecosistemas o las aplicaciones digitales que tienen los diferentes bancos para que los clientes hagan uso de su dinero, ¿cierto? Y al final del día, en la medida que los clientes tengan o estén muy empoderados de este tipo de herramientas digitales para la gestión de su dinero en su cotidianidad, en su día a día, pues vamos a tener como la posibilidad de enriquecer mucho más o abrir como mucho más todo ese espectro, porque vamos a poder tener la posibilidad de, primero, por un lado, conocer fuentes alternativas o maneras alternativas de medirle, por ejemplo, los ingresos a los clientes, que definitivamente es un factor o una variable clave en los procesos de originación, mantenimiento, cobraje de los clientes. Pero también, yendo más allá, seguramente vamos a poder tener, digamos, una información más precisa de los gastos de los clientes y cómo esos clientes están gastando esa plata, en la medida que podamos no solo saber cuánto gastan esos clientes, sino también en qué se lo gastan. Entonces yo creo que eso ahí nos va a abrir como un espectro como muy importante, y que ojalá pues lo podamos aprovechar. Y digamos que para redondear como un poco toda esa historia que les estoy contando alrededor como esas posibilidades que nos va a brindar el Open Finance siempre y cuando el usuario se beneficie de eso, pues yo creo que si las organizaciones están maduras o no, pues yo creo que al final eso es un caso como ya de cada uno a uno. Como decía pues ahora Tomás, seguramente las empresas que ya tienen unos procesos, unas arquitecturas de tecnología, una arquitectura de datos, unos lagos de datos, digamos robustos o que ya están funcionando, pues van a tener la posibilidad de entrar a ese ecosistema y empezar a usar esas, digamos, nuevas fuentes de información que se nos van a poner a disposición para usarlas en pro del cliente y de la gestión de riesgo de crédito en todo su ciclo de una manera más fácil. Entonces yo creo que ahí sí sería pues como complejo de decir si en general el sistema financiero, llamémoslo así, está preparado para eso. Y creo que depende mucho como de ese nivel de madurez tecnológica y de datos que tenga cada organización. Hacer una solicitud un poquito tediosa, pues agresa todos esos datos. O si quieres, ingrésanos o regálanos las claves de tus bancos. Imagínense que inicialmente, cuando empezamos en el 2017, el 40% de las personas ingresaba entregamos los datos y hagamos un proceso base. En las últimas medidas que se hicieron, hoy el 90% de las personas están haciendo la solicitud a través de los datos. Y se han mejorado, digamos que antes rechazábamos el 55%, se rechazaban, hoy estamos aprobando el 80%, porque hemos sido capaces de clasificar esos buenos clientes. Entonces, digamos, es unas experiencias y eso nos da una ventaja por allá en España, pero creo que de pronto, más adelante, es una opción para tener unos datos importantes de es una experiencia como muy bonita, pues, que les quería compartir. A todas estas situaciones, y quisiera preguntarle a Tomás, ¿cuáles son esas barreras a vencer por parte de las organizaciones para lograr una gestión de modelo inteligente y crédito que vamos a enfrentar? ¿Qué nos va a frenar? ¿Qué tenemos que vencer? Bueno. Entonces, nosotros seguimos complementando ahora, porque pues, no vemos particular de crédito, solo tengo algunos en la cabeza. Pero respecto al uso de los modelos de analítica y digamos de inteligencia artificial en la toma de estas decisiones, siempre surgen pues, dos barreras por el lado de la interacción entre el modelo y el humano, ¿cierto? Y la barrera que tenemos pues para cualquier proceso de transformación, que es el proceso de la gestión del cambio. Entonces,
voy a empezar por la gestión del cambio, porque eso todos seguramente han tenido que sufrir diferentes procesos en su experiencia laboral. En la gestión del cambio, en este caso en particular, toma relevancia lo que dije al principio de la alfabetización. O sea, es muy importante mostrarle a las personas que van a estar involucradas en el uso, ¿cierto?, de estos modelos, no necesariamente los que los hacen, sino también los que lo van a usar y los que van a interactuar y los que les van a afectar en el proceso, que pueden y que no pueden hacer los modelos, ¿cierto? Un tema de, pues, se llama alfabetización, pero un tema de educación, un tema de seguir trabajando con ellos de la mano, de que sepan al menos qué se puede y qué no se puede hacer, ¿cierto? Y ahí entran las dos barreras que normalmente ocurren con estos modelos. Pues una es la barrera del sesgo de los datos del modelo y otra es la barrera del humano, pues que también es sesgo, del humano usando el modelo. Entonces puede ir por la segunda. El humano usando el modelo tiene un sesgo que se conoce como sesgo de automatización, que se considera en los seres humanos, cuando empiezan a utilizar estas herramientas automáticas, la mayoría, un porcentaje alto, cree que porque el modelo lo dijo, tiene la razón, ¿cierto? Es un sesgo cognitivo, un sesgo mental en el que básicamente le traslada la responsabilidad al modelo de lo que está haciendo, que asume que tiene 100% de confiabilidad. Por eso es importante la alfabetización y la educación, porque estos modelos usan estadística. El 100% no es algo que tengamos, y mucho menos donde los seres humanos están involucrados, ¿cierto? En procesos físicos llegamos a una actividad de 0.5, actividad de 0.9, en procesos tecnológicos de ciertas características llegamos a esos niveles también de 3.9, pero en los procesos humanos, en los procesos financieros, claramente no estamos en ese nivel. Entonces, vencer ese sesgo para mí es educación, que la gente entre con una mentalidad de que el modelo no tiene la razón. Yo sigo siendo analista, yo sigo siendo una persona que tiene conocimiento, yo quiero que el modelo me convenza. Y la otra barrera es el sesgo de los datos. Y eso sí, pues hay muchos más estudios respecto a cómo los datos, dependiendo de dónde los recolecten, van a tender a favorecer o no poblaciones que no deberían favorecer. Los casos clásicos trataron de hacer jueces artificiales en Estados Unidos y notaron que condenaba una mayor cantidad de la población por su color de piel. Está claro que los datos recogidos pues, era así, pero creo que todos estamos de acuerdo que esa no debería ser una variable que separe o no la toma de esa decisión tan importante. Y lo mismo es el tema de crédito. Pues, yo contaba la experiencia de que en el pasado, espero que todavía sea en el pasado, una de las formas con las que clasificábamos era el nombre de la persona a la que le íbamos a prestar. Si era un nombre, digamos, en la cola larga, o sea, los nombres extraños, tal vez lo rechazaba, ¿cierto? Y eso claramente no puede ser un indicador de si le presto o no. Así sean montos grandes, así sean dueños de empresa, sea quien sea. Entonces, esos sesgos de datos es algo que creo que sí debemos trabajar fuertemente. Parte es jurídico y hay otras partes que es ético, que sí se debería trabajar al interior de la organización. Venciendo esos dos sesgos y llevando la responsabilidad hacia el humano otra vez un poco, creo que esos procesos son así. Miren, cuando nos enfrentemos a decir, listo, vamos a migrar a metodologías un poquito más avanzadas, a esas regresiones estacionales, y vamos al otro lado, barreras que nos vamos a encontrar son relacionadas con esto, adicionales pues a todas estas, explicabilidad de esa información o de esos modelos. Y empiezan a salir que las cajas negras, son ya una caja negra, más ahora cuando los reguladores están, pocos son los más expertos para hacer una caja negra con ellos. Entonces hay unas metodologías muy interesantes que ya destruyen esa caja negra y le permiten a las entidades como poder visualizar las decisiones que estamos tomando. Y eso es una de las barreras que nos vamos a encontrar en la mente de nosotros todos, empezamos a querer migrar a estos temas. Y yo creo que con todo lo que nos han comentado los compañeros, no decir, vale la pena empezar a explorar esos mundos porque pueden traer cosas muy buenas. Y vamos a empezar a pensar en esto. Pues, ahí, digamos que enfocando muy
un poco como esa pregunta como alrededor, o cuál momento actual que estamos viviendo una especie como de hype asociado como a todos estos, digamos, inteligencia, llamada artificial, tipo chats pues muy inteligentes, que seguramente son más inteligentes que nosotros en muchos aspectos, en algunos aspectos, y el famoso pues ChatGPT y el resto pues de chats. Entonces, por ejemplo, nosotros desde los equipos analíticos empezamos inclusive a recibir, digamos, peticiones, preguntas. Bueno, ¿y ustedes cuándo van a empezar a usar este tipo de herramientas que son súper innovadoras, maravillosas, fácilmente usables por el cliente, que le genera mucho valor al cliente? Entonces yo creo que ahí es donde como que uno empieza como a ver, bueno, ¿cómo vamos a empezar a usar eso dentro de la organización? Y dando un poco eso es, primero, independientemente como de esos hype que van saliendo al mercado, como hoy fue el ChatGPT, hace 2 años fue el famoso metaverso, que de pronto todavía está ahí como en medio duda y todavía no ha podido explicar, etc. Entonces, sí o sí uno debe tener una estrategia de datos y analítica muy clara dentro de la organización, tanto en el corto y el largo plazo. En la medida que vos tengas como esa estrategia de datos y analítica muy clara, esos hypes que se van presentando, pues no lo ayudan a uno como a desenfocarse, sino que a seguir como enrutados por ese camino. Adicional a eso, definitivamente cuando van ocurriendo estos boom y estos como grandes digamos, avances que uno dice que tal vez hace 5 años, por allá en 2016, 2015, uno todavía no se los sospechaba. Entonces, ¿cómo empezamos a adquirir y a usar este tipo de inteligencia artificial para la gestión del riesgo de crédito, para la gestión de cobranza y en general para la gestión dentro de la organización? Yo creo que primero, en este momento, este tipo de inteligencia artificial, pues en mi opinión, todavía está muy en una fase de experimentación que puede ofrecer unas ventajas importantes en el uso, pero como muy desde la experimentación, y no que ya toda la organización se vaya a volcar a usar este tipo de herramientas que nos va a solucionar la vida. Entonces, como ser muy cuidadosos con eso. Lo segundo es que como esos casos de uso que en nuestro caso hemos venido estudiando, como casos de uso, casos de negocio, de cómo usar como toda esta nueva inteligencia, llamémoslo nueva inteligencia artificial que está saliendo, son pues como todos los chatbots, llamémoslos más inteligentes. Si bien en el pasado usamos los chatbots como muy basados en reglas, es como empezamos a usar esta información de manera, o estas herramientas para tener una interacción con el cliente, digamos, más cercana y más inteligente, donde estos chatbots, pues llamémoslos inteligentes, nos van a ayudar a solucionar problemas desde temas de servicio al cliente, desde temas de onboarding, en procesos de solicitudes de crédito y sobre todo en temas de cobranza. Ahora, digamos que todo esto es, bueno, ¿cómo empezamos a usar estos chatbots inteligentes? Vuelve y juega como esas preguntas o esa pregunta o esa respuesta con la que abrió Tomás, y es ese ciclo del dato. Entonces, nuestros sistemas dentro de la organización son capaces de empezar no solo a guardar toda esa información, digamos, estructurada, sino no estructurada, asociada a los chats, a las llamadas, a todo este tipo de información que nosotros podemos ir capturando en esas interacciones que tenemos con el cliente. Una vez tengamos esos datos, pues ya la pregunta final es, bueno, ya tengo de pronto los datos, la arquitectura, el caso de uso. Un tema importante es el caso de negocio. ¿Por qué? Porque hoy en día todo este tipo de nuevas herramientas ya uno las puede usar evidentemente, pero todavía son costosas, que es probable que si yo la use en un entorno muy controlado, el caso de negocio me dé, pero si yo la hago a una interacción masiva con todos los clientes, pues digamos que es improbable que el caso de negocio me cuadre y yo pueda empezar a incorporar de una manera masiva como todas estas nuevas herramientas. Simplemente creo que un dato que
que no va a decir un nuevo y de pronto muchos lo han escuchado, es OpenAI, para sostener como este famoso ChatGPT, pues, tiene que desembolsar entre $700.000 y $1 millón al día. Eso significa que todavía este tipo de, digamos, de herramientas, infraestructura tecnológica todavía es muy costosa de mantener a una escala muy grande. Entonces tenemos que ir con cuidado cuáles son esos casos de uso a nivel de experimentación que vamos a hacer. Y por último, pues ya es empezar a nosotros como equipos analíticos a capacitarnos, a entrenarnos, a aprender cómo empezar a usar esa información de la mejor manera. Y solo como para concluir, digamos que o al menos lo que nosotros hemos descubierto es la mejor manera de empezar a usar ese tipo de herramientas. Inclusive ya tenemos como unos primeros prototipos, es acercarnos a ese tipo de herramientas o chatbots inteligentes muy desde los prompt, del prompt engineering, que significa que como que yo le hago una pregunta, es como el caso, vámonos al caso de ChatGPT, que yo le hago una pregunta y le digo cómo hago una recarga a mi celular, ¿cierto? O cómo abro una cuenta de ahorros en X entidad. Y seguramente él te va a dar unas respuestas basadas en toda esa información histórica con la que fue construido. Pero, digamos, de este enfoque como el prompt, ya para cerrar con esa pregunta es, te hago esta pregunta, ¿cómo abro una cuenta de ahorros en X entidad? Pero entonces yo le digo a este super chatbot inteligente, ojo, no me respondas, no me hagas la respuesta solo pues con toda la información histórica que tenés, sino también ten en cuenta este contexto de información que yo te voy a dar. Y ese contexto de información fácilmente puede ser como los manuales, llamémoslo así, operativos del paso a paso que debe seguir un cliente para abrir una cuenta de ahorros en mi organización. Entonces, el resumen, volvemos otra vez a lo mismo: personas, tecnología y datos, de una manera en este momento muy exploratoria. Acá me disculpan algunas empresas de cobranza de algo, pero a quien no le dan perdón. Nosotros somos directores, de líderes, de áreas de cartera, y nos llaman y nos dicen, hey, tengo un chatbot que te va a ayudar a hacer la autogestión, te va a permitir optimizar la cobranza, disminuir los costos. Nos empiezan a decir, por eso, esa inteligencia artificial de la que nos hablaba Sergio está al alcance de nosotros, pero somos conscientes que nuestros clientes en algún momento requieren un acompañamiento y asesoría. Acá la pregunta que me empieza a surgir es, oíste Tomás, ¿cómo balancear ese uso de la inteligencia artificial, llamémoslo chatbot o otras herramientas, digamos que fue el caso, por ejemplo, que pusimos acá en la mesa, cómo balancear ese uso de esas herramientas y el uso de canales tradicionales, con miras de impactar positivamente, digamos, con los clientes y todo? Listo. Pues yo creo que Sergio contestó parte. Yo voy a profundizar en la atención al cliente a través de estos chatbots. Como Sergio decía, o sea, que salga una nueva tecnología o un nuevo avance no borra todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Tenemos una estrategia clara, tenemos formas de medir. Entonces mi primera pregunta sería, ¿usted cómo mide que la atención al cliente está bien hoy? Independiente si el chatbot, ¿cierto?, o no, quién lo hace, qué contact center lo hace, cómo sabe que está funcionando el acompañamiento al cliente en los diferentes puntos, ¿cierto? En el punto de la captación, en el punto de la cobranza, ¿cierto? Y los otros del ciclo. ¿Usted cómo sabe que está bien? ¿Cierto? ¿Tiene alguna medida de eso o todavía es cualitativo? Entonces, si ya evolucionamos a algunas formas de medirlo, entonces mi balance estaría desde el punto de vista de caso de negocio, ¿cierto? Sabemos que el costo de que una persona llame, y a mí todavía de algunos grandes bancos, que uno se pasa un día a mitad de mes y todavía lo llaman, y yo digo, ¿cuánto le cuesta esa llamada? Yo ya iba a pagar, pues en 5 minutos, siempre pago un día después,
pues mientras no cierra el mes, pues ¿qué problema tiene? ¿Cierto? Ese tipo de ejemplos, yo digo, ¿cuánto les cuesta esto? Pues ¿por qué no lo hacen en 3 días o en 5 días o en otro punto del proceso? Y si eso les cuesta tanto, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta este chatbot inteligente? Que eso sí me apasiona, entonces conozco cada una de las versiones, pero en la última versión es costoso llamar. Incluso el mismo OpenAI y dentro de Microsoft no se recomienda llamar al más inteligente para cosas que no requieran racionamiento muy profundo. ¿Cierto? Puede llamar la versión anterior, que es 10 veces más barata. O si incluso nada más va a contestar una pregunta, puede llamar a la versión de reglas o de preguntas y respuestas, que es inteligencia artificial de la generación, digamos, 2022 para atrás, porque es muchísimo más barata, es como un 100avo del 3.5. Entonces se vuelve caso de negocio. Yo dónde tengo que intervenir con un humano, yo dónde tengo que intervenir con el bot inteligente, y yo dónde simplemente le puedo tirar la información, que recuerde que el pago pues, es dentro de poco, con automatización tradicional. ¿Sí? Y se vuelve un caso de uso en el que empiezo a sumar costo-beneficio en cada punto. Ya tengo la métrica en la que sé qué significa atención, pues cómo va mi atención al cliente en ese esquema más la cobranza, por ejemplo. Entonces voy balanceando cuánto voy a invertir adicional acá para bajar, pues para mejorar esa métrica de allá. Al final es un tema interno del caso de negocio, pero entiendan que pues, nunca va a reemplazar el análisis de que el cliente tiene que sentirse acompañado. A algunos les va a gustar, por ejemplo, yo en el pasado he trabajado en pensiones, a los pensionados no les va a gustar que lo llame un chatbot pues, que hable, ¿cierto? Eso nunca, pues no lo van a aceptar a menos que sea 99.9% parecido a un humano, ¿sí? No lo van a aceptar, van a asumir que están hablando con un humano, ¿cierto? Van a tratar de hacer preguntas, cuando no respondan no les va a gustar. Hay otras personas que entienden eso, ¿sí? Y ustedes conocen a sus clientes, ustedes conocen sus métricas internas, eso no lo va a borrar este hype. Y eso tiene sus costos asociados. Pues la idea es abaratarlos en el próximo año y medio, pero de todas maneras tiene sus costos. Van siendo 12:45, caras de gente con hambre, de pronto hora de llegar a hacer unas conclusiones. Todo lo que tiene que ver con volumen, entre más cantidad de tengamos, va a ser mucho mejor. Tiene que ver con valor, y ahorita vamos a ver que pues, puede que tengamos muchos datos y una de las variables nos va a hacer reflexionar. El valor, qué información tenemos hoy y qué información queremos tener después que nos agregue. Todo lo que tiene que ver con la variedad, hablamos de las diferentes fuentes de información que nos permitan a nosotros entender más o conocer más esas personas a las cuales o les estamos cobrando o les estamos otorgando. El otro tema es la velocidad, y eso lo acabamos de abrir. Digamos, las empresas que sean más veloces con esas 3 variables que dije, posiblemente puedan tomar decisiones más rápido y abarcar el mercado más rápido, hacer una llamada mucho más rápido. Y por último está el tema de la veracidad, algo tan importante nosotros acá en Colombia, que sabemos que los datos no siempre son los más reales, pero también tenemos que garantizar que todo lo que estemos recolectando y las decisiones que estamos tomando sean de datos veraces. Entonces digamos que esas son las 5 que yo quería como traerles acá para concluir, y es, si cumplimos digamos como con esas 5 variables, posiblemente podamos estar llegando al mercado mucho más rápido que los competidores.